Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues aquí estamos nuevamente, un nuevo viernes, fin ya de la semana, felices porque ya es el día de la preparación, viene el Santo Sábado, día de alegría, día de regocijo, de compañerismo con nuestros hermanos, pero por sobre todo, día para compartir con nuestro amante Salvador. Y pues hoy, como todos los viernes, tenemos repaso de la lección, un repaso de la lección un poco pasado por una voz rara, porque todavía sigo un poco enfermo de la garganta, así que pues tendrá que ser con una voz un poco oscura. Muy bien, pues durante esta semana hemos estudiado la lección que titula La promesa de su regreso, o mejor dicho, la lección se titula Motivados por la esperanza y viene hablando de la segunda venida de Cristo. Pero antes de que comencemos el repaso de la lección del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú en tu inmenso amor y misericordia nos das la oportunidad de terminar, de concluir una nueva semana. Tenemos por delante este último día de la semana de labores, un último día de nuestros quehaceres, pero ya con la mente puesta en lo más importante, y es en nuestro día juntos, tú y cada uno de nosotros, en comunión, en alabanza, en alegría, en compañerismo. Señor, qué agradecidos tenemos que estar contigo porque tú eres tan bueno con nosotros. Y pues en este momento tenemos también la oportunidad maravillosa de acercarnos a ti a través de la oración y a través del estudio de tu palabra, y por eso pedimos la presencia del Espíritu Santo con nosotros, para que Él dirija nuestro estudio y que podamos ser instruidos por tu Santo Espíritu y que Él nos ayude, para que podamos comprender y sobre todo que mediante el poder del Espíritu Santo podamos vivir las cosas que aprendemos y conforme a las cosas que aprendemos. Gracias, Señor, por escuchar esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Motivados por la esperanza. Durante esta semana estuvimos estudiando la lección, y esta lección habla sobre la segunda venida de Cristo. Es una lección maravillosa. Como decía un predicador que veía yo esta semana, hablando precisamente de esta lección, dice que no podía ser casualidad que justamente la lección 7 sea la lección que habla sobre la segunda venida de Cristo. La lección 7, que es el número que en Apocalipsis se repite constantemente y simboliza la plenitud, la perfección, lo completo. Ese es el número que nos da precisamente en la lección 7 para hablar de la segunda venida de Cristo, que es la maravillosa, la más hermosa de todas nuestras esperanzas. Y pues precisamente la lección de esta semana nos comienza hablando acerca de esa promesa, de la promesa de la segunda venida de Cristo, la promesa de su regreso, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos textos como el de Juan 14, 1 al 3. Es un texto muy conocido, así que lo parafrasearé un poco, y es que si creemos en Dios, también podemos creer en Cristo. Y nos promete que en la casa del Padre hay muchas moradas. Él no fue a construir moradas, ya las moradas estaban, ya las moradas están para los redimidos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él a lo que fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y en ese proceso de preparar un lugar para cada uno de nosotros está ese proceso de prepararnos a nosotros también para ese lugar.
y pues hace la promesa de que si se fuere y viene, y si se fuere vendrá otra vez para tomarnos, para estar con nosotros juntos por toda la eternidad. Es así más o menos parafraseado ese texto de Juan 1:1 al 3 que espero hayan estudiado durante esta semana. Pero Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 también habla de eso y dice: tampoco queremos, hermanos, el primer texto nos habla de la promesa de su regreso, diciéndonos para qué se va y para qué vuelve, ¿vale? Se va a preparar un lugar para nosotros y vuelve para llevarnos y estar con Él por toda la eternidad. Pero Tesalonicenses también nos da una motivación para esa esperanza, para esperar a Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Y es la resurrección. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos. Porque para la Biblia los que han muerto no están muertos eternamente, es solamente un sueño. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero Tito también nos da otra motivación para anhelar esa segunda venida de Cristo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, nos invita a una espera productiva y activa, a una espera en la que hemos de vivir conforme a la esperanza que tenemos. Si tenemos la esperanza de que Cristo va a venir, pues viviremos conforme a esa esperanza. ¿Y cómo es vivir conforme a esa esperanza? Es vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Definitivamente la esperanza de la segunda venida de Cristo es la esperanza más maravillosa que hay entre tantas maravillosas esperanzas que tenemos con Cristo Jesús. Pero esa es la mayor de todas las esperanzas, porque esa es la que hará realidad todas las demás esperanzas. Tenemos la esperanza de una vida eterna, pues la muerte, la resurrección, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo y su segunda venida es lo que hace realidad esas cosas, esa esperanza. La esperanza de la resurrección, lo mismo. La esperanza de, no sé, de que ya no haya más dolor, de que ya no haya más tristezas, de que no haya más sufrimiento, de que ya no haya más enfermedad. La esperanza de un mundo mejor, todas esas esperanzas se harán realidad y efectivas cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Por eso, de todas las esperanzas que tenemos, esa es la principal y más gloriosa. Elena de White lo dejó escrito en Conflicto de los Siglos de la siguiente manera: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores, la promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones de gozo y esperanza que las penas ya no podrían apagar ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada, o sea, dichosa, alegre. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados,
que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniese el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente con los vivos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo así: y así estaremos para siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Esa es la maravillosa esperanza, la más maravillosa y bienaventurada esperanza que tenemos como cristianos. Muy bien, y la lección nos seguía hablando acerca de esa bienaventurada esperanza y nos pone a un personaje muy interesante en perspectiva. Y ese personaje es William Miller. William Miller, como nos muestra la lección de esta semana, para todos los reformadores la segunda venida de Cristo era su esperanza. Y William Miller utilizó la palabra de Dios precisamente para descubrir esa maravillosa esperanza de la segunda venida de Cristo. Pero lo primero que encontró en su Biblia fue ese gran amor que Dios tenía por él. Pero no estudió la Biblia de manera descuidada ni de manera caprichosa, sino que se dedicó a estudiar la palabra de Dios de manera concienzuda. Comenzando desde el Génesis, iba avanzando paso a paso sin afán, y cuando encontraba algún sitio que le era oscuro, algún pasaje que le era difícil de comprender, no pasaba de ese pasaje hasta que la misma Biblia le explicaba el significado de ese pasaje. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, iba haciendo sus anotaciones, iba escribiendo sus dudas. El pastor Esteban Bor dice que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando llegamos a un texto, debemos leerlo y empezar a hacerle preguntas. Hacerle preguntas al texto sobre la temática que trae, y debemos empezar a buscar dentro de la misma palabra de Dios las respuestas a esas preguntas. Y de esa manera podemos entender mucho mejor la palabra de Dios. Algo así utilizaba Guillermo Miller. Precisamente Isaías 28, 9 al 10 me parece un texto muy importante porque dice: ¿a quién enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados del pecho? ¿De los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Es decir, así es como debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos, cuando encontramos un versículo y queremos extraer de ese versículo el mayor beneficio posible y que ese versículo nos quede absolutamente claro, debemos hacer así. Debemos empezar a hacerle preguntas y, como dice este versículo, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, renglón tras renglón, línea tras línea, punto por punto, empezar a buscar las respuestas a esas preguntas dentro de la misma palabra de Dios y permitir que sea ella misma la que nos responda a esas preguntas. Y precisamente así empezó a estudiar Guillermo Miller los símbolos proféticos de la Biblia cuando llegó a los puntos más complicados de la palabra de Dios, como son las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Lo hizo con la misma dedicación, con la misma seriedad, con la misma táctica sincera y sobre todo efectiva de permitir que ella misma fuera la que se explicara, y empezó a mirar todos los símbolos que aparecían en Daniel y Apocalipsis y empezó a permitir que la palabra de Dios fuera la que le explicara. Y encontró, por ejemplo,
que las bestias representan reyes o reinos. Encontró, por ejemplo, que los vientos representan destrucción, guerras. Y lo fue encontrando dentro de la misma palabra de Dios, según Jeremías 49:36, por ejemplo, lo de los vientos, o Daniel 7, 17 y 23, lo de los reyes, lo que las bestias representan reinos o reyes. También encontró que el agua representa naciones, muchedumbres. Encontró que la mujer representa a la iglesia, una mujer pura representa a la iglesia pura de Dios, y una mujer ramera, adúltera, representa a una iglesia apóstata. Los tiempos en las profecías de Daniel y Apocalipsis son dados también en lenguaje simbólico, en donde un día equivale a un año. Eso lo estudiaremos durante esta semana. Y dimos textos muy importantes. Entre ellos los dos más importantes son Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Veíamos también durante la semana que cuando hizo todo este estudio, cuando fue analizando, fue entendiendo cada una de esas cosas que encontraba en la palabra de Dios, se encontró con un pasaje muy particular. Y ese pasaje es el pasaje de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Miller empezó a investigar, a indagar. ¿Qué quería decir este pasaje? ¿Cómo que 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? Como veíamos, Miller encontró que los tiempos en la Biblia se representan simbólicamente con días. Los días representan un año. Entonces 2300 tardes y mañanas, una tarde y mañana representa un día. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, lo podemos constatar muy fácilmente, por ejemplo, con los días de la creación. Dios, cada que terminaba un día de la creación de hacer las cosas que tenía que hacer, siempre decía: y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así sucesivamente. Eso nos enseña que la forma de contar los días es de tarde y mañana. Por eso 2300 tardes y mañanas significan 2300 días. Incluso algunas versiones lo traducen así: 2300 días de tardes y mañanas. Es una forma en que lo dicen algunas traducciones. Y Miller, con su sana manera de permitir que la palabra de Dios le informara de lo que iba ocurriendo, empezó a encontrar la respuesta a cada una de sus dudas, salvo que en un solo punto cometió un error. Y ese error lo cometió muy fácil, lo podemos cometer cualquiera de nosotros, porque a veces inconscientemente asimilamos y damos por sentado cosas que la cultura, la sociedad, el entorno en el que crecemos, en el que nos criamos, las enseñanzas que recibimos desde niños, muchas cosas pueden hacer que en nuestra mente se formen ideas y preconceptos que damos por sentado, sobre los que no tenemos, sobre los que nosotros muchas veces los damos tan por sentado que no tenemos absolutamente ninguna duda en cuanto a que eso es así, aunque esté errado, aunque esté equivocado. Y eso le pasó a William Miller. En todo lo que hizo, lo hizo de la manera más correcta posible, pero en ese punto dio por sentado algo y no permitió que fuera la Biblia la que se lo explicara. Y fue que en esa época, en el mundo en el que él vivía en ese momento, todos daban por sentado que el santuario era la tierra. Y si Daniel 8:14 decía
que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, entonces dio por sentado que al final de esos 2300 años el Señor Jesús vendría a purificar la tierra con fuego. Esa era la única manera que veían posible de que el santuario, que para ellos era la tierra, fuera purificado. Era por fuego mediante en el momento de la segunda venida de Cristo. Así que se dedicó a buscar cuándo sería ese momento. Era lo más importante. De entre todo lo que había hecho y había estudiado en la palabra de Dios, este era el evento más importante. Él había visto que todas las profecías de tiempo en la Biblia se habían cumplido con exactitud y precisión. Las 70 semanas, los 70 años, los 70 años de cautiverio de Israel, los 400 años de cautiverio en Egipto, y así las profecías de tiempo todas se iban cumpliendo con precisión, pues esta también tenía que cumplirse con precisión. Así que empezó a buscar dónde comienzan, dónde terminan, y encontró la conexión que existía entre Daniel 9 y Daniel 8. En Daniel 8, Dios envió al ángel Gabriel para que le explicara a Daniel la visión. Y Daniel empezó a explicarle la visión del capítulo 8, donde está Daniel 8:14. El problema es que cuando llegó precisamente a Daniel 8:14, Daniel no aguantó la visión. Se desmayó, se enfermó y pues no pudo seguir con la visión. Así que se quedó la parte de las 2300 tardes y mañanas, los 2300 días, se quedó en veremos, se quedó en el tintero. Daniel se quedó con la duda de qué significaría eso de las 2300 tardes y mañanas, y como no pudo seguir con la visión, pues se quedó con la duda. Hasta que en el tiempo de la visión del capítulo 9, el ángel es comisionado para que le explique la visión. Pero hasta ese momento no había tenido ninguna otra visión sino la del capítulo 8. Así que cuando el ángel viene a explicarle a Daniel la visión, lo que significa, y le dice que le dé sabiduría y que entienda, lo que le está dando a entender es que le va a explicar la visión que no había entendido del capítulo 8. Le dice, para enseñar la visión a este hombre. Y esa era la única visión que Daniel no había entendido. Y empieza a explicarle, y entonces Guillermo Miller encuentra en este capítulo 9 que el punto de partida de las 70 semanas es la orden para reedificar, reconstruir y restaurar a Jerusalén. 70 semanas desde que la orden para restaurar a Jerusalén se iban a contar. Y Guillermo Miller sabía que como esas 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel, sabía entonces que esa palabra determinadas significan amputadas o cortadas de un periodo mucho más grande. Esa palabra determinada significa cortar de algo más grande. Entonces él sabía que esa visión, esas 70 semanas eran cortadas del periodo más grande de la visión que le estaban explicando, que era la de Daniel 8:14, de los 2300 días. Pues muy bien, esa cronología más larga, la de los 2300 días, comienzan en el mismo punto que las 70 semanas. ¿Y cuándo comienzan las 70 semanas? Pues en la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén. Así que empieza a buscar dónde se dio ese decreto. El primer decreto que encontró fue el de Ciro. Pero el de Ciro daba la orden solamente de reconstruir el templo. Luego encontró el decreto de Darío. Pero el decreto de Darío lo único que hacía era ratificar el decreto que había dado Ciro de restaurar el templo. Pero cuando llegó a Esdras capítulo 7 y se encuentra que Artajerjes en el 7º año de su reinado
sí que dio la orden no solamente de terminar el templo, sino de restaurar los muros, la ciudad, incluso su sistema de gobierno. Pues el 7º año del reinado de Artajerjes fue en el año 457. Y pues empezó a hacer las cuentas. Del año 457, los 490 años terminan en el año 34. La profecía decía, según Daniel 9:27, 9:25 al 27, dice que 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, habían desde la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Esas 69 semanas son 483 años que van hasta el año 27 después de Cristo, exactamente el otoño del año 27. Ya explicamos durante esta semana por qué el año 27, el problema del año cero, que no hay un año cero. 3 años y medio después del otoño del año 27, 3 años y medio después, la última semana, la semana 70, a la mitad de esa semana se quitaría el sacrificio y la ofrenda, porque el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se le iba a quitar la vida a la mitad de la semana. Y esa mitad de la semana son 3 años y medio. 3 años y medio desde el año 27, del otoño del año 27, nos lleva hasta el año 31, que es el año en que Cristo es crucificado. Y finalmente, la semana 70 se termina en el año 34, cuando definitivamente el pueblo de Israel rechaza el Evangelio, inicia una persecución sangrienta y agresiva contra el pueblo de Dios. Y pues ahí es demarcado el punto donde terminan las 70 semanas determinadas o amputadas para el pueblo de Israel. Si nosotros descontamos esos 490 años, a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Si contamos esos 1810 años a partir del año 34, que es donde terminan las 70 semanas, eso nos va a llevar hasta 1844. Pues Miller, con gran alegría y al mismo tiempo con, ¿cómo le digo yo? Como con ese temor, pero no temor de miedo, sino temor reverente, se da cuenta de que su Señor, su amado Señor, vendrá en 1844, pocos años después de la época de su estudio. Y entonces la alegría fue mayúscula para todos ellos. Mis queridos hermanos, como dijimos hace un momento y como dijimos durante la semana, el problema fue haber dado por sentado, haber aceptado sin preguntárselo a la palabra de Dios si realmente la tierra era el santuario. Y pues se equivocaron en el evento. Las fechas, los cálculos, las interpretaciones, todas están correctas. Sí que en 1844 hubo un gran evento en cumplimiento de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, de los 2300 años. Pero no era el evento que él estaba pensando. No era la segunda venida de Cristo, y hubo un gran chasco. Hubo una gran decepción entre el pueblo de Dios de aquella época. De la lección de esta semana nos quedan muchas enseñanzas. Durante esta semana recalcábamos 2 principales. Una, la forma como estudiar la palabra de Dios. Y es que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con humildad, con sinceridad, y permitiendo que sea el Espíritu Santo el que nos responde las preguntas a través de la misma palabra de Dios. Que no permitamos que las ideas de la sociedad, que las ideas de nuestra cultura, lo que nos han enseñado desde niños,
que no permitamos que ninguna idea preconcebida o preestablecida dirija nuestro estudio, sino que sea la palabra de Dios la que nos explique cada cosa al detalle. Y lo segundo, y creo que lo más importante de todo, es que la mayor y la más grande esperanza que tenemos como cristianos y la que debería causarnos mayor alegría es la segunda venida de nuestro Señor. Y con esta quiero terminar invitándote, mi querido hermano, mi querida hermana, para que anheles, vivas, trabajes, hables, todo en esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, esa debe ser nuestra mayor alegría. Y no tenemos por qué tener miedo ni de la ley dominical, ni de la persecución, ni de las plagas, ni de nada de eso. Al revés, deberíamos anhelar que lleguen pronto, porque cuanto más pronto lleguen, más pronto viene nuestro Señor. Y ese objetivo final, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es lo que debe motivarnos a tener alegría, esperanza y ánimo para que esa venida del Señor llegue pronto. Mis queridos hermanos, solo me resta invitarles para que compartan estos videos, compartan este mensaje con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. Que se suscriban al canal, si no se han suscrito todavía al canal, y se unan a nuestro pequeño grupo de estudio de la Palabra de Dios. Que nos dejen sus comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos y nos ayudaría muchísimo. Y pues solo me resta primero pedir disculpas por mi voz, y lo siguiente es desearles a todos un muy feliz día, que Dios les bendiga, y de antemano para todos un muy feliz sábado.